Los libros en papel son objetos preciados que tienen textura, olor y personalidad propia, aunque ocupan las estanterías y pesan mucho en la maleta. Los libros electrónicos son más fríos y uniformes, pero puede llevar miles de ellos en un solo dispositivo. Los libros electrónicos son como fantasmas bibliográficos. Se los siente, pero no se los ve. Rompen con esa zona de confort a la que nos tenía acostumbrados la galaxia Gutenberg. Nos introducen en el terreno de la innovación y lo imprevisible. Estamos en una biblioteca rodeados de libros de papel, pero hoy vamos a hablar de una parte que todavía no habíamos tratado en este programa, que es el libro electrónico, el libro que utiliza medios tecnológicos, y para ello damos la bienvenida a José Antonio Cordón. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. José Antonio es catedrático de Bibliografía y Fuentes de Información de la Facultad de Traducción y Documentación de Salamanca y es director de un grupo de investigación sobre historia del libro y edición digital. Lo digo bien, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, eres persona autorizada para hablarnos de los libros en papel y, por supuesto, de los libros digitales. Yo tengo aquí este libro que habéis sacado hace muy poquito, que habla del poder de la lectura y que habla de los libros desde todos los ángulos posibles, desde el punto de vista del libro en sí, del libro físico, de la edición, de la distribución y también, por supuesto, de los libros digitales. Me parece que es un libro completísimo y ahí hay un apartado en torno a esto que hoy vamos a hablar. Que, José Antonio, quizá vosotros, los expertos, pensáis que todo el mundo ya está muy familiarizado con lo que es un libro electrónico, pero quizá en la calle esto no es tan verdad, ¿no? Luego lo constatáis cuando habláis con gente que no es de vuestro sector. Sí, bueno, el libro electrónico aparentemente es un entorno o responde a un entorno que está ya muy familiarizado con toda la sociedad por la práctica digital que existe, pero luego realmente la lectura digital de libros electrónicos no está tan generalizada como se piensa. Entonces sí que es cierto que hay determinados sectores de la población, sobre todo los más jóvenes, que lo conocen, lo frecuentan y practican ese tipo de lectura, pero digamos que es un problema también generacional. A partir de determinado grupo de edad hay menos aceptación de ese tipo de formato y hay un nivel de rechazo también por cuestiones emocionales, sensoriales, ergonómicas, ¿no? Que es un fenómeno curioso por el apego que existe a la tradición del libro en papel. Claro, sí. porque el libro en papel, eso de tocar el papel, Sí. de tener un objeto bonito, cuidado, con una bonita edición, claro, eso nos sigue tirando mucho, Sí, sobre todo mucho. a los que tenemos ya una edad y no somos nativos digitales. Luego te voy a preguntar por Sí. eso, a ver si es verdad, porque antes quiero que hablemos de los formatos. Todo el mundo tiene en mente lo que es una tableta, una tablet. Yo creo que la palabra en inglés gana la partida a Sí. la palabra tableta. Pasa, por ejemplo, con lo que es el libro digital, que la gente dice ebook, y ahí hay que diferenciar, ¿no? El ebook realmente es más bien el contenido, no la parte externa, ¿no? Claro. El problema es un problema de idioma, porque en castellano se denomina exactamente igual al libro electrónico en cuanto a continente y a contenido, es decir, el dispositivo que sirve para leer el libro electrónico y el libro electrónico propiamente dicho, es decir, el contenido. En inglés existe el término e-reader, que es el dispositivo que sirve para leer el libro electrónico, y el ebook, que es el libro electrónico propiamente dicho. Aquí no lo diferenciamos, pero nos entendemos. En el lenguaje coloquial, cuando hablamos de libro electrónico, nos podemos referir indistintamente a un dispositivo o a un libro y no hay ningún problema de entendimiento. Es decir, que nos entendemos bien. Aunque sea un término polisémico, sin embargo, no da problemas de comunicación. Aunque es verdad que aquí lo de ebook sí que le ha ganado bastante la partida al libro digital. Todo el mundo dice ebook. Hay una palabra que es phablet. Que tú me decías antes de empezar esta conversación, bueno, no te creas que eso es moderno, que eso ya está un poco hasta pasado, ¿no? Que es una mezcla del teléfono y la tableta. Sí, la palabra phablet fue una palabra que se inventó justamente por la propia evolución de las tecnologías digitales. La tendencia que había cuando empiezan a surgir todo este tipo de sistemas, en el año 2010 aproximadamente, es cuando surge el iPad, era un momento en que los teléfonos tenía la tendencia de toda tecnología, que es a reducir el tamaño lo máximo posible, aumentando también al máximo posible la capacidad y las funcionalidades. Pero luego, al hilo de la incorporación de todos los sistemas de lectura, empezaron a aumentar de tamaño. Y se inventó el término phablet, que era
la combinación de tablet y iPhone. Pero es un término que en su momento se pensó como una innovación terminológica para denominar un aparato que se pensaba que era nuevo porque tenía mayor tamaño, pero que luego, por la propia evolución de los móviles, cada vez los tenemos más grandes, pues perdió todo sentido. Entonces, es un término que, digamos, pertenece ya a la arqueología lexicográfica de la tecnología. Fíjate que a mí me parecía hasta moderno todavía, y viendo lo que sugería la Fundeu, decía, vamos a llamarlo tabléfono. Vamos, tabléfono no lo llamó absolutamente nadie. Impronunciable. Eso. Sí te voy a preguntar por otro término, que es el libro electrónico enriquecido. ¿De qué hablamos cuando decimos un libro enriquecido? Bueno, el libro electrónico hay muchas variedades y hay muchas posibilidades en cuanto al desarrollo de los contenidos digitales. Entonces, los contenidos digitales, digamos que han seguido una evolución en la cual se han ido haciendo más complejos a medida que la tecnología también se ha ido perfeccionando. El sistema más precario, digamos, más rudimentario, es lo que nosotros llamamos el libro digitalizado, es decir, el libro que parte de un formato impreso y se traslada al formato digital, que es idéntico al libro impreso. Es decir, que en realidad lo que estamos hablando es de un libro con las mismas características, solamente que con otras prestaciones que son las que le otorga el dispositivo de lectura. Digamos que ese es el nivel más básico que existe en literatura digital o en lectura digital. A medida que fueron evolucionando los sistemas, se fueron incorporando prestaciones nuevas, funcionalidades nuevas, y los libros se fueron enriqueciendo. ¿Qué significa que se fueron enriqueciendo? Que además de ese libro rudimentario puramente textual, que era exactamente igual que el libro impreso, se incorporaron otros medios, como el sonido, la imagen en movimiento, la imagen fija, hipervínculos, y eso es un libro enriquecido. Es decir, es un libro normal que se ha enriquecido con otro tipo de prestaciones que permiten que la lectura sea más compleja o, digamos, que se pueda complementar con otro tipo de medios y de funcionalidades. Cuando uno tiene en sus manos un libro en papel, pues ya tiene el objeto y lo más que puede hacer es subrayarlo, pasar las hojas, marcar, poner un papel, lo que sea. Los formatos electrónicos nos permiten jugar mucho con ese formato, ampliar la letra, reducirla, y claro, ¿qué ocurre? Que la idea esa que teníamos de página ya no es tal, ¿no? Porque en un libro electrónico te puedes leer muchas páginas, pero haber puesto una letra muy grande, lo cual hace que la página sea muy pequeña, ¿no? Claro. Cambia ese concepto, ¿verdad? Claro. El concepto de página es un concepto estrictamente bibliográfico vinculado al mundo de lo impreso. En realidad, la página lo que hace es delimitar un espacio y también delimita un tiempo, que es el tiempo de lectura. En el ámbito digital, el concepto de página no existe más que cuando se configura el libro en el aparato de lectura. Digamos que cuando nosotros estamos leyendo un libro electrónico, las páginas no existen, o el libro electrónico es algo virtual. La página únicamente se forma cuando nosotros pulsamos sobre la pantalla o sobre el botón, en el caso de que sea un libro más antiguo, sobre el botón, y la página se reconfigura. En el caso de un libro de tinta electrónica, las cápsulas de tinta electrónica conforman esa página. En el caso de un dispositivo electrónico es otro sistema. Entonces, claro, la diferencia entre un sistema y otro es que al no existir la página, en el libro digital, digamos que tenemos la posibilidad de distribuir el contenido en tantas páginas como nosotros queramos según nuestras preferencias. Por ejemplo, si yo aumento mucho la letra, yo en un libro electrónico puedo aumentar la letra si tengo discapacidad, alguna discapacidad lectora, o tengo presbicia, o tengo algún problema, ¿no? Entonces, claro, si un libro impreso, digamos, tiene 200 páginas, si al trasladarlo a digital lo estoy leyendo y aumento la letra, en lugar de 200 tiene 400. Luego el concepto de página es completamente distinto. Claro. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, esto en principio es una facilidad y es una oportunidad para que toda la gente, por ejemplo la gente mayor, es el sector, uno de los sectores que más leen en digital precisamente por estas facilidades. Entonces, para los que trabajamos en el ámbito más académico y que utilizamos mucho la cita, claro, en un libro impreso no tenemos problema para citar un pasaje o para citar un autor que está en una página concreta de una edición concreta. El libro, el autor y la página en la que aparece. Página. Pero en el libro digital ese concepto de página no existe y por lo tanto para citar un autor en un libro digital yo tengo que especificar que esa página se refiere a la lectura con un determinado lector, con un determinado tamaño de letra y con una determinada paginación. Porque, por ejemplo... O sea, mucho más lío, ¿no? Claro, para que hagas el lío,
Si lees en un Kindle, que es el libro digital de Amazon, Kindle no tiene páginas, tiene posiciones, que es la posición de las palabras dentro del espacio que ocupa el libro, ¿no? Entonces yo tengo que citar la posición 5515, la posición 6000, que es el equivalente a cuando yo antes decía página 15, página 20 o página... Interesante Entonces, esa nueva forma de ver las páginas y las citas de los libros. La lectura digital trae también muchas diferencias desde el punto de vista del contenido. Bueno, lo primero que se me ocurre es que no leemos en general las mismas cosas en papel que en los libros electrónicos, o quizás sí, quizá la gente que está ya muy acostumbrada al libro electrónico ya lo hace, pero en general, bueno, parece que leer el periódico en digital o leer unos documentos o leer quizá un ensayo, pero una novela, esto de sentarte en tu sillón favorito, coger el libro en papel, no sé si es la primera diferencia entre la lectura digital y la lectura en papel. En realidad, como todas las invenciones, siempre tienen un carácter imitativo con respecto a lo que existe precedentemente. Entonces, el libro electrónico, cuando nace, imita totalmente al libro impreso, hasta el punto, fíjate, que cuando aparecen las tablets con el iPad en el año 2010 y luego cuando empiezan los sistemas Android y otros sistemas diferentes, cuando tú ves una biblioteca digital, imita la biblioteca física, como esta que estamos viendo aquí, con estanterías, con libros. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es, digamos, que el lector no salga de su zona de confort y que, aunque esté en otro entorno diferente, en un entorno intangible, sin embargo, tenga familiaridad con lo que está leyendo. Que lo asocie con lo que conoce, claro. Y entonces esa experiencia de lectura, aunque tiene un aparato intermediario en medio, es una experiencia de lectura que en cierto modo y emocionalmente lo vincula con la lectura impresa. Por lo tanto, yo pienso que ahora el 90% de los lectores digitales leen lo que leerían en un entorno impreso. Se sigue reproduciendo ese entorno impreso en lo digital. Y luego hay un pequeño sector más innovador que es el de la literatura o el de la creación propiamente digital, que ya no tiene como referente el mundo de lo físico, el mundo del impreso, sino que son ya innovaciones, son creaciones exclusivamente digitales, privativas de ese entorno digital. Ajá. Como son muchos géneros que han aparecido nuevos y demás. Me interesa mucho esto de los géneros, ya que lo traes ahora a colación, porque leo cosas, por ejemplo, en este libro del que hablaba yo al principio, habláis de creaciones específicas relacionadas pues, con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Sí. Sabemos que ya conocíamos que había fotonovelas, esto lo había desde hace tiempo, que hay audiolibros que simplemente puedes escuchar, pero luego hay unas cosas que se llaman tweet novelas, blog novelas. Esto es específicamente creado, lo que me estás diciendo, ¿no?, para esos entornos. Claro, la tecnología lo que ha permitido es que formatos antiguos se han renovado completamente. Por ejemplo, el audiolibro. El audiolibro surge a principios del siglo XX en el entorno de la gente con discapacidad audiovisual, con el objeto de que pudieran escuchar la literatura clásica en Estados Unidos, y luego se extiende por todo el mundo. Luego el audiolibro ha ido cambiando de formatos, hubo audiolibros en cinta, de cassette, audiolibros en DVD, audiolibros en radio, pero el entorno digital lo que ha permitido es que este formato se renueve completamente y que lo tengamos disponible desde cualquier punto, desde cualquier dispositivo, desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, y el nivel de implantación y de consolidación es tal que incluso ahora están superando a los e-books. El audiolibro es un formato que ha tenido un éxito editorial impresionante por muchas razones que luego podemos comentar si quieres. Bueno, puede tener que ver esto con que hay muy poco tiempo para leer y hay gente que va en su coche y se pone un libro para escuchar, una de las razones fundamentales es que es una forma de lectura, entre comillas, que permite compatibilizar la lectura o la escucha con otras actividades. Por falta de tiempo, porque se puede estar escuchando un libro mientras que se cocina, porque se puede escuchar un libro mientras que se sale a correr, porque hay muchas actividades que son compatibles, mientras que la lectura es un sistema ensimismado, concentrado, disciplinado, que obliga a una actividad única. Pero eso no afectará mucho al contenido, porque, claro, si tú estás escuchando un libro, no tienes la capacidad de reflexión que tienes cuando lo estás leyendo, que claro, vuelves atrás y dices, uy, aquí me perdí, esto no lo he entendido muy bien, o me gustaría volver a leer esto para reflexionar un poco. Esto no te pasa, ¿no?, con el audiolibro.
Claro, el problema del audiolibro es que es un sistema, claro, es el mismo contenido, porque el contenido es idéntico al libro impreso, pero el proceso de comprensión, de asimilación, de reflexión, lo que tú comentas, está adaptado al ritmo de la lectura y fíjate también al tono de los lectores. Yo en algunas investigaciones que nosotros hemos hecho, hay oyentes, ¿no? Porque no son lectores en realidad, son oyentes que tienen preferencias por determinadas personas y luego sienten rechazo hacia otras que leen, ¿no? Y en el caso de la velocidad también es un problema, porque la velocidad tú tienes que adaptar, tu velocidad de lectura es una, pero la velocidad de escucha tiene que ser la que marca el sistema que estés empleando en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso es un cambio importante. Y esto otro que yo te mencionaba, las tuit novelas, sí. Inmediatamente pienso en algo muy breve, ¿o no tiene nada que ver? Sí, bueno, digamos que son ocurrencias, ¿no? Porque en realidad es un problema que tiene que ver con el límite de tiempo para leer, con la velocidad que se está imponiendo en todos los procesos de la vida y con eso que decía Gracián de que más vale quintesencias que fárragos, ¿no? Y es que tendemos hacia lo breve. Y de hecho los formatos breves, desde hace 10 años hasta ahora, son los formatos que priman en la industria editorial y casi todas las editoriales tienen ya colecciones de novelas breves o de relatos extensos o de un formato que digamos no sobrepasa las 200 páginas, ¿no? Entonces la tuit novela lo que hace es aprovechar el éxito de una red social, que es la red social de Twitter, para introducir contenidos creativos y a partir de ellos, alimentando continuamente una trama, al final se llega a una novela. De hecho, hay autores muy famosos, por ejemplo, el premio del año 2022 de novela negra fue una novela en tweets, una novela que se preparó para hacerla en tweets y que tiene pues la ventaja de que conecta con una sensibilidad de la gente joven acostumbrada a utilizar las redes sociales y luego exige una dedicación temporal breve. Pero es parecido a una novela por entregas. Claro, una novela con entregas, pero con entregas muy reducidas, claro. Porque la novela por entregas, por ejemplo, también era un sistema que se puso de moda en el siglo XIX, cuando se incorporaban en los periódicos y que se intentaba fidelizar a los lectores, ¿no? Y luego, la novela por entregas, por ejemplo, es un formato que también se utiliza en el libro electrónico con mucho éxito y que tiene las novelas seriadas, las novelas por entregas, la novela es un concepto que se toma, digamos, de la tradición y que se renueva con la tecnología. Claro, y con esta brevedad de la que hablábamos, ¿no? Antes mencionábamos la expresión nativo digital, y ya no sé si está muy superado esto del nativo digital o no. Es un concepto que se sigue Sí, bueno, el nativo digital fue un concepto afortunado en su momento, en un momento de transición entre dos sistemas completamente distintos, de emergencia de un nuevo sistema. Pues digamos que fue un concepto afortunado que servía para caracterizar a aquellos que digamos tenían una tendencia natural o una propensión mayor a introducirse en este mundo digital. Lo que ocurre es que la sociedad lo interpretó erróneamente, y lo interpretó erróneamente en el sentido de interpretar como aquella persona que de manera natural y digamos por ciencia infusa es capaz de consumir contenidos digitales. Y el nativo digital en ese sentido no existe, porque sin formación no existe ningún tipo de conocimiento. Entonces sí que es cierto que hay determinada gente que se ha educado ya en un entorno digital y tienen más familiaridad o tienen más facilidad para aprovecharse de estos entornos. Pero necesitan formación, evidentemente, claro, porque sin la lógicamente formación no no puede haber infusa. consumo. Quería también mencionar, me ha parecido curioso, lo mencionáis también en este libro, en El poder de la lectura. Es un poco en tono de broma, pero tiene mucho contenido, ¿no? Cuando habláis de patologías relacionadas con la lectura, porque, por ejemplo, habláis de bibliofagia. ¿Hay gente que está enferma de lectura o qué? Sí, bueno, lo de las patologías de la lectura es un tema apasionante que daría para hacer un programa monográfico sobre él, porque realmente la lectura es una enfermedad. Vamos, la lectura es una actitud anómala. Hay investigadores muy reputados como Anne Wolf o como Anne Mangen y demás que hablan de que el cerebro, cuando empieza a leer, cuando comienzan los procesos de lectura de 5.000 años, claro, empieza una actividad para la cual no está preparado. Entonces tiene que desarrollar zonas cerebrales que están dispuestas para otro tipo de acciones
y la lectura las invade. La lectura es anómala porque leemos ensimismados, leemos recapacitando, leemos en una postura inclinada, leemos, digamos, con una actitud contraria a lo que un animal normal hace, que es estar atento a todo lo que le rodea, ¿no? Hablaba, Ortega y Gasset decía que la humanidad es la especie ensimismada, ¿no? Porque somos los únicos que somos capaces de ensimismarnos. Y la lectura, digamos, es la actividad que permite ese ensimismamiento y, por lo tanto, como tal, es una actividad anómala. Pero luego, dentro de esa anomalía, hay muchas anomalías que son, digamos, todos los perjuicios, todas las actitudes extrañas, todas las desviaciones, que hay en torno a la lectura, que son muy divertidas. Muchas de ellas, por ejemplo, la bibliofagia. La bibliofagia etimológicamente significa el que come libros. Aparentemente, bueno, pues esto diría ser una exageración, ¿no? Pero realmente existió la bibliofagia y sigue existiendo porque la materia con la que se hacen los libros muchas veces son materias nutritivas, ¿no? Y entonces, bueno, hay sociedades que se encargan de elaborar libros y de comerlas. Hay un libro que recomiendo a los oyentes del programa, de Jesús Ordaz, que se llama Confesiones de un bibliófago, que es un libro ambientado en el siglo XIX, donde el personaje, que es un personaje que se exilia en Inglaterra por problemas políticos y demás, pues forma parte, o entra a formar parte del Book Easter Club, que es un club de comedores de libros que hay en Inglaterra. Bueno, y entonces hay toda una tradición de cómo se preparan las recetas de libros y demás. Pero luego hay muchas patologías, entre comillas, ¿no? Como son la biblioclastia, como son la bibliopatía, como son la bibliofrenia. Hay cantidad, bueno, como es un tema que me interesa, tengo censada cerca de 500 desviaciones dedicadas, desviaciones o actitudes peculiares. Tenemos que hacer un programa específico, si te apetece, sería, José Antonio, volver al programa y hablar de todas estas desviaciones, sí, porque es muy divertido, del mundo de la lectura. Sí. Pues quedas emplazado para la próxima, si te perfecto, apetece, y hablamos de ello, porque hoy se nos va terminando el tiempo y no quiero que se nos acabe sin en nuestras habituales secciones, que es que, claro, pedirte a ti que nos traigas una recomendación de un libro, siendo experto en la materia, siendo, no sé si bibliófago, pero desde luego un lector de libros, no sé si compulsivo también. Sí. Solo te voy a pedir uno. ¿Qué nos traes como recomendación? Pues mira, yo voy a recomendaros un libro que he leído recientemente de un autor que ha sido Premio Nacional de Literatura en varias ocasiones, que fue director de la editorial Cátedra durante mucho tiempo y que es un bibliófilo y un lector empedernido y un estudioso del mundo del libro muy fino y muy erudito, que es Emilio Pascual. Hace poco hace unos meses, publicó una obra que se llama El gabinete del bibliófilo, que es una obra que trata un tema muy particular y que es el mundo de las bibliotecas dentro de la literatura, de las bibliotecas imaginarias. Y entonces, en el gabinete, lo que hace Emilio Pascual, y lo que hace el libro muy entretenido y muy interesante, es que él ha repasado gran parte de la literatura española desde el siglo XV hasta la actualidad, y entonces cada vez que se menciona una biblioteca dentro de un libro, por ejemplo en Bovary y Pécuchet, en Galdós, en obras más contemporáneas, Javier Marías, bueno, él trata muchas bibliotecas, él rememora esos libros, los estudia, los ubica contextualmente y hace una reflexión sobre lo que representa esa biblioteca, ¿no? Que va desde bibliotecas muy amplias hasta la biblioteca que se lleva en una mochila un soldado que está en una guerra. Es un libro precioso, editado en Siruela, en la editorial Siruela, y lo recomiendo porque es un libro muy entretenido y con una cantidad de datos impresionantes. Y es de los que te gusta tener en las manos, ¿no? También, por el aspecto que tiene el libro. Sí, es un libro, desde el punto de vista como objeto, es un libro muy atractivo. Pues esa es la recomendación de José Antonio Cordón, y también te voy a pedir que nos traigas tu palabra chunga, que es esa palabra que no te gusta, ya sea porque suena fea o porque tiene un contenido que en fin, que no te gusta. Sí. ¿Qué es lo que trituramos hoy? ¿Qué me has traído? Vamos a triturar una palabra que tiene relación con el mundo del libro, que aparece prácticamente cuando aparecen los libros, que es la palabra censura. Censura. La palabra censura es una palabra que a mí me horripila, es una palabra que rechazo taxativamente y que tiene unos efectos perniciosos, siempre ha tenido unos efectos perniciosos sobre el libro, el lector, la lectura.
e incluso sobre impresores, editores que han fallecido, pues, perseguidos por el hecho de publicar determinados libros y demás. Ahora se ha puesto otra vez de moda porque a raíz de las redes sociales se vuelve a censurar otra vez muchísimo. Ahora se habla de cancelación, ¿no? Se habla de cancelación, tenemos fenómenos, hay por ejemplo una figura muy interesante en las editoriales, el sensitivity reader, ¿no?, que han introducido en Estados Unidos, que es un lector que lo que busca es que no se hiera la sensibilidad de otros lectores, justamente porque lo que hiere la sensibilidad se censura, ¿no? Entonces, claro, una palabra la sensibilidad, terrible. tanta sensibilidad nos lleva a la censura. Vamos a triturar la censura, que desde luego es una palabra que no nos gusta nada. Y José Antonio Cordón, este triturado que va a hacer, pues es simbólico, Triturada la pero censura. nos gusta que desaparezca. Bueno, una palabra bonita para dejar en nuestra caja. Y una palabra bonita también relacionada con esto que hemos estado hablando, que a mí me encanta, que es la palabra etéreo. Etéreo, qué bonito. Etéreo. Y es una palabra que me gusta porque etéreo se refiere a lo intangible, se refiere a lo que es característico de las industrias culturales, que son contenidos simbólicos, que no tienen una raigambre física, no tienen una vinculación física, que digamos que pululan por cualquier sitio y que como tales se pueden captar en cualquier contexto. Entonces a mí lo etéreo me atrae mucho. Lo etéreo es interesante en todos los sentidos y también, como no, desde luego, en el mundo de la lectura. José Antonio Cordón, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y ya te he lanzado el guante. Vuelves otro día, hablamos de patologías de la lectura, ¿vale? Muy bien. Volvemos Encantado a hablar de sobre volver. ello. Muy bien, Muchas gracias por venir. Gracias. Nosotros nos vamos y la próxima semana nueva edición de La Lengua Desatada.